Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Estrada. Soy médico intensivista y actualmente trabajo en la clínica Indisa. Les traigo un tema interesante que espero que sea de su agrado. Nuestro tema es el edema pulmonar en el paciente crítico y el impacto del ELVI y de la permeabilidad vascular pulmonar. Debo de mencionarles que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Así que empecemos. Los que trabajamos en áreas de los cuidados críticos hemos tenido que enfrentar a un paciente con edema pulmonar, ya que es una complicación bastante común. Y esta afección conlleva una mortalidad, que corresponde al 12% en el edema cardiogénico y el 30% en el edema no cardiogénico. Por eso la relevancia de poder llegar a un diagnóstico y un adecuado manejo. El edema pulmonar, si su origen es cardiogénico, es decir, la barrera alveolo-capilar está indemne, puede ser causado por una falla cardíaca, por un deceso de la presión hidrostática o de la presión oncótica a nivel intersticial, o también puede ser causado por una sobrevolemización del paciente. Cuando el origen es no cardiogénico, es decir, hay un daño en la barrera alveolo-capilar, y estamos hablando ahí de síndrome de distrés respiratorio agudo, pueden ser múltiples causas, como ustedes pueden observar ahí, de las que vamos a destacar las infecciones, los traumas, la inflamación, la inestabilidad hemodinámica y también la injuria provocada por la ventilación mecánica. Y aquí nos surge un problema, que el diagnóstico del edema pulmonar es subjetivo y limitado a través de los métodos tradicionales, y que el edema no cardiogénico, es decir, el síndrome de distrés respiratorio agudo, que conlleva mayor mortalidad, requiere un diagnóstico preciso. Hay que saber cómo actuar, porque afecta severamente la oxigenación y la ventilación de nuestro paciente, y también esta entidad prolonga la estancia en la UCI y el uso de la ventilación mecánica. El edema pulmonar, ya sea cardiogénico o no cardiogénico, se caracteriza por un aumento del ELVI. Pero, ¿qué es el ELVI? El ELVI son las siglas en inglés de agua pulmonar extravascular y es el líquido que se encuentra en el intersticio y en el alveolo, que, independientemente de su causa, el aumento de este va a alterar el intercambio de los gases respiratorios y es lo que va a provocar dificultad respiratoria. Cuando estamos en las UCIs con nuestros pacientes gravemente enfermos, con múltiples complicaciones e historias extensas, es difícil evaluar cuantitativamente el edema de pulmón en términos de gravedad. Y ahí es donde viene la disyuntiva. ¿Estamos frente a un edema cardiogénico? ¿Es un edema no cardiogénico? ¿Será un síndrome de distrés respiratorio agudo? Actualmente, la existencia y la gravedad del edema pulmonar generalmente se evalúa con el examen físico, la historia del paciente, el examen de laboratorio y los hallazgos en las imágenes. ¿Pero será esto suficiente? Si el edema no cardiogénico es el que tiene mayor mortalidad y corresponde al síndrome de distrés respiratorio agudo, revisemos un poco su definición. La definición de Berlín del 2012 consta básicamente de cuatro componentes principales. Ahí nos habla de inicio agudo, de hallazgos de los rayos X, los resultados de los gases en sangre arterial y la ausencia de alteraciones cardiogénicas. Tenemos una nueva definición de síndrome de distrés respiratorio agudo que fue publicado este año en enero en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, en donde encontramos esta tabla con los criterios actualizados que ustedes pueden revisar con más detalle luego, y de la cual quiero destacar lo siguiente. La significancia de que el edema no debe ser de origen cardiogénico. Y respecto a las imágenes, además de la radiografía y de la tomografía,
mencionan al eco como herramienta para encontrar las alteraciones que nos direccionen a su diagnóstico. Pero ¿es la radiografía y la tomografía herramientas útiles para cuantificar y evaluar el edema pulmonar? Es decir, ¿el agua pulmonar extravascular? Aquí tenemos varios estudios que nos hablan de eso y de que el análisis radiográfico por el médico no es fidedigno. Nos hablan acerca de algo que se llama variabilidad interobservador. Y yo quisiera destacar los dos últimos estudios para poder analizarlos. En el estudio de Penn, que es un estudio multicéntrico prospectivo, escogieron 286 intensivistas que revisaron de forma independiente 12 radiografías de tórax, las mismas desarrolladas por el grupo de trabajo sobre definición del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y lo que plantearon es si el entrenamiento mejora la capacidad diagnóstica. Así que estas fueron revisadas antes y después de una capacitación que duró 1.5 horas. El resultado fue el siguiente. Antes del entrenamiento, muy pocos lograron diagnosticar más de 8 radiografías correctamente. Y una proporción notable ni siquiera logró el diagnóstico correcto de 3 radiografías. Después del entrenamiento, más intensivistas diagnosticaron entre 6 y 8 radiografías correctamente. Sin embargo, la variabilidad interobservador permaneció alta, lo que sugiere que el entrenamiento no logró mejorar significativamente la consistencia entre los intensivistas. En el estudio de Venn, un análisis retrospectivo en pacientes críticos, se evaluó la capacidad de estimar la precarga y el ELVI mediante tomografía computarizada. Los resultados del estudio sugirieron que la estimación no es precisa en pacientes gravemente enfermos sin el apoyo de un software de análisis cuantitativo de la tomografía, en comparación con la evaluación del paciente mediante termodilución transpulmonar. Ahora volvamos al artículo de la nueva definición del síndrome de distrés respiratorio agudo. En esta tabla, donde muestran las diferencias entre la definición de Berlín y la actual, veamos específicamente en esta parte, donde menciona a la ecografía para evaluar la pérdida de aireación pulmonar, pero hace un énfasis especial sobre el operador, que éste debe estar bien capacitado para su interpretación. En el editorial de la misma revista, los autores hacen una serie de preguntas donde responden por ítems el por qué la necesidad de actualizar. Y llegamos a una pregunta clave. ¿Cuáles son los desafíos con los criterios de la imagen? Y es ahí donde vamos a encontrar la siguiente gráfica, en donde se analizó la radiografía, la tomografía y el eco, y la capacidad de estos para poder detectar los signos de edema y de consolidaciones que sean criterios claves para el síndrome de distrés respiratorio agudo, considerando que la tomografía es el método más preciso, pero que no siempre está disponible. Los rayos X son accesibles, pero no es preciso y depende de la experiencia del médico. Y el eco es más accesible y portátil, pero tiende a sobrediagnosticar casos. El resultado fue que cuando se usó solo el eco, se encontraron más casos de opacidades bilaterales que con los otros métodos, lo que sugiere que puede exagerar el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio agudo, pero que si se combinaban con los otros métodos, mejora la precisión. En conclusión, el ultrasonido o el eco es una herramienta útil y accesible, pero que puede sobreestimar los casos de SDRA. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a medir el agua extravascular pulmonar de una forma objetiva y cuantitativa? Y la respuesta es a través de la termodilución transpulmonar. En esta foto me encuentro instalando un catéter PICO que nos va a servir para obtener, a través del método de termodilución transpulmonar, no solo el ELVI, sino otros parámetros que nos ayudarán a evaluar el estado hemodinámico del paciente. Requiere la inyección de un bolo de 15 a 20 ml de suero fisiológico frío a través del catéter venoso central y luego el tremistor que está en la punta del catéter arterial
registran las curvas de termodilución para permitir una estimación del gasto cardíaco utilizando el método de Stewart-Hamilton. Esto se repite por 3 veces y se saca un promedio para una mejor precisión de los valores. De estos valores que vemos en esta gráfica, solamente quiero que nos enfoquemos en lo que estamos conversando, el ELVI y la permeabilidad vascular pulmonar. Ya que Tebboune y Monette nos muestra a través de esta figura la relación entre el agua pulmonar extravascular y la presión hidrostática de los capilares pulmonares, y nos revela que en cuanto mayor sea la permeabilidad pulmonar, mayor será el riesgo de aumento del agua pulmonar extravascular durante la expansión del volumen. Entendiendo lo anterior, ellos proponen los siguientes criterios diagnósticos para poder distinguir ante qué tipo de edema pulmonar nos enfrentamos y si estamos frente a un edema pulmonar indicativo de síndrome de distrés respiratorio agudo. Ellos muestran estos criterios. ELVI. Cuando el ELVI está por encima de 10, estamos frente a un paciente que está cursando un edema pulmonar. Si este es superior a 15, ya estamos hablando de un edema severo. Y con respecto a la permeabilidad vascular pulmonar, más de 3 es sugerente a síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto nos ayuda a poder hacer una estratificación correcta del riesgo y hacer un mejor manejo respecto a los fluidos. Y aquí la gráfica para una mayor explicación. Si tenemos un paciente con un ELVI menos de 10 y un PVP menos de 2, hablamos de un paciente con pulmones normales. Cuando tenemos un paciente con un ELVI por encima de 10, hablamos de un paciente que tiene un edema pulmonar. Si el PVP está por encima de 2, hablamos de un paciente que tiene una permeabilidad vascular aumentada. Si tenemos un paciente con un ELVI por encima de 10 y una permeabilidad vascular menos a 2, hablamos de un edema pulmonar de origen cardiogénico. Si la permeabilidad vascular está en un valor de 2 a 3 y el ELVI por encima de 10, hablamos de un edema pulmonar combinado, de origen mixto. Si tenemos una permeabilidad vascular por encima de 3 y un ELVI por encima de 10, ya entramos en la definición de síndrome de distrés respiratorio. Que si es por encima de 10 hasta 15, hablamos de un síndrome de distrés respiratorio moderado. Y ya por encima de 15, de un síndrome de distrés respiratorio severo. Y es así como pueden darse cuenta de que la definición es mucho más sencilla y objetiva a través de la técnica de termodilución transpulmonar. Entonces vean la importancia de tener este conocimiento, como obtener los valores de ELVI y de permeabilidad vascular pulmonar por termodilución, sabremos distinguir el tipo de edema y hacer una definición certera de síndrome de distrés respiratorio agudo para poder orientar la mejor estrategia terapéutica. Como conclusiones, el ELVI y la permeabilidad vascular pulmonar permiten un diagnóstico más preciso del síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta definición, dada por la termodilución transpulmonar, pueden redefinir los criterios del síndrome de distrés respiratorio agudo en el futuro. Y este conocimiento puede expandirse para uso de otras condiciones críticas y guiar su manejo. Gracias por su atención y sigan disfrutando de esta jornada.